Brillando por Dios, a la sección La Entrevista. Mi nombre es Angie Sosa, soy de la región Coyoacán Poniente y también formo parte del equipo de Facebook de Unidas Brillando con Dios. En esta ocasión tenemos a Dana García de Vázquez. Ella está en la región de GAM. Yo tengo el placer de conocerla hace un tiempo en Unidas Brillando por Dios, cuando inició Instagram. Ella entró en el equipo como diseño gráfico. Desde ahí yo he tenido contacto con ella, he visto su crecimiento. Ella estudió en la Escuela de Misiones, he visto clases de ella realmente muy profundas. También la hemos tenido como invitadas en la región Coyoacán Poniente, que era una conferencia de mujeres. Sé que ahorita ha crecido aún más en GAM. Está a cargo del Ministerio de Jóvenes y Ministerio Universitario. Y bueno, vamos a darle paso para que ella nos platique más de esta trayectoria y bueno, de su servicio, que realmente en mi corazón siento que nos ayuda a glorificar al Señor. Muchísimas gracias, Angie, gracias por la presentación y es un honor poder estar aquí con ustedes. Y es cierto, nos conocemos desde ese tiempo que fue inicios de pandemia. Uh-huh. Y creo que estuvieron en mi noviazgo, después mi compromiso, ahora ya estoy casada. Sí. Y ha sido un honor, muchísimas gracias. En este tiempo, ¿cómo ha sido esta evolución? ¿Qué nos puedes contar sobre tu paso por la Escuela de Misiones? Estuvimos con los universitarios, después fuimos líderes de jóvenes de la región y para mí fue algo que transformó mi vida. Yo en ese momento estaba terminando la carrera de diseño y comunicación visual y yo ya no me veía trabajando en esa carrera. Yo me veía sirviéndole a Dios de tiempo completo. Entonces fuimos llamados mi esposo y yo a la Escuela de Misiones y de ahí pues ha sido una aventura con Dios. Genial. En GAM, ¿cómo ha sido esto de los jóvenes? ¿Qué fue primero el Ministerio de Jóvenes y luego universitarios? ¿Nos puedes hablar? Yo llegué en el Ministerio Universitario, estuve ahí, estuvimos dirigiendo charlas, fuimos a misiones, los universitarios nos fuimos a Aguascalientes, toda una experiencia que yo creo que muchos de aquí han vivido en ese maravilloso ministerio. Pero hubo una transición donde se necesitaba alguien para dirigir los jóvenes. Entonces pues nos llamaron a mi esposo y a mí y ahí fue cuando entramos a servir en el ministerio y realmente fue transformador. Le comento a mi esposo y le digo a los jóvenes, ustedes me han ayudado más a mí de lo que quizá yo he podido aportar a ustedes. Su fe me ha llenado, su obediencia a Dios ha sido maravillosa y eso es algo que ha revolucionado mucho mi vida y parte del por qué decidí como estar con Dios de tiempo completo. En este caminar con Dios, ¿qué ha sido esa experiencia que realmente te hizo clic y decir, el servicio es lo mío, el servicio es lo que llena mi alma, el estar cerca de Dios, el llevar gente a Dios? ¿Qué fue ese suceso? Creo que por mucho tiempo me sentí perdida, me sentí vacía y cuando entendí que todos esos vacíos solo tenían el nombre de Dios, ¿no? Tenían el lugar perfecto de Dios. Mucho hizo sentido en mí, ¿no? Yo antes me dejaba guiar mucho por la aprobación de las personas. Mi apariencia para mí llegó a ser como algo vital, que las personas me validaran. Llegué incluso al punto de la bulimia, ¿no? De volver lo que yo comía en la preparatoria, buscar mi identidad en las personas, nunca sentirme suficiente. Cuando yo tengo este encuentro con Dios, llegó esta escritura a mí donde dice, la llevaré al desierto y ahí la volveré a enamorar. Yo conozco de Dios desde niña, pero llegó a este punto en mi adolescencia rebelde donde me alejé de Dios. Pero algo que me llenó, siento que fue, yo tenía una relación ya de 6 años y medio, donde mi mundo era esa persona, que tuve que entender que necesitaba a Dios alejarme de todo para volverme a enamorar, para volverme a hablar. Ya estando en la iglesia con los universitarios, en la FES Aragón me tocó compartirle a una chica
que había sido abusada, que había tenido una vida muy difícil, que sus papás la habían abandonado. Y ahí es donde yo dije, más mujeres necesitan conocer de Dios. Ahí fue como esa pasión. Y a mí algo que me encanta es estudiar la Biblia con las mujeres, ver cómo Dios va transformando sus vidas. Incluso hay una escritura que dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Y es algo que al final de este transitar con Dios, puedo ver en sus rostros ese luz, ese brillo que solo Dios da, esas heridas sanadas que solo Él puede hacer. Y siento que eso es lo que me hizo como clic de primero cambiar mi vida, de que mi validación es por Dios, de encontrar mi identidad en Él, pero también ver que más necesitamos conocer a Dios, más necesitamos encontrar nuestra identidad, nuestro valor en Él y saber que si lo tenemos a Él, estamos llenas, estamos completas y plenas. Sí, siempre Dios nos guía y usa a las personas de alguna u otra manera, y es muy importante esto que dices, porque estoy segura que hay muchas mujeres, muchas jovencitas afuera que pasan por lo mismo. En este caminar, ¿qué pasó con tu familia? ¿Qué te decían? Mi historia familiar es algo complicada. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Hubo un engaño. Me sentí abandonada en ese momento y creo que ellos lo saben. Entonces, un tiempo vivía con uno, otro tiempo con otro. Mi mamá pierde su trabajo y comenzamos a ir a una iglesia. Yo tenía 12 años, pero yo empecé a amar mucho a Dios. Leía, quizá no comprendía, pero algo me hacía sentir en paz en mi corazón en medio de todo lo que yo llegaba a ver, porque eran discusiones y a veces se llegaba a los golpes. Eso es algo que de Dios me maravilló, sentir su amor, sentir ese Padre amoroso. Pero mi mamá conoce de la fe, estudió la Biblia, pero no completó, vive con su pareja, no se han casado, esa es como la parte difícil. Mi papá pues siempre ha creído en Dios, pero me dice que las religiones no. Cuando yo entro a ser discípula, pues ambos felices porque veían un cambio en mi vida, veían esa plenitud en mí, que quizá a través del divorcio y todo lo que se suscitó en mi vida, dejé de tener como ese brillo, ese amor. Incluso me costaba mucho trabajo amar a las personas. Trabajando para la iglesia, pues mi mamá está feliz, mi mamá entiende un poco más como todo este transitar con Dios. A mi papá le ha costado un poco de trabajo que haya dejado mi carrera. A mi papá le ha costado trabajo también incluso saber como los retos que se viven como ministro en la iglesia, pero creo que busca entenderlo por amor a mí. Hay muchos hermanos que no tenemos la familia en la iglesia y se pueden sentir identificados con esto, pero es bueno saber que hay alguien con las mismas luchas y que no estamos solos y que todos oramos por nuestras familias y deseamos y anhelamos esta parte, pero que aún así están nuestras familias apoyando que amemos a Dios y nuestros cambios, y que esperamos que en un tiempo esto los anime a generar un cambio en ellos, ¿no? Dicen que hay veces que se necesita mucha oración y mucho ayuno. Sí. Y bueno, ¿qué nos cuentas sobre tu esposo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que se conocieron? Es una historia un poco larga. Voy a buscar ser breve con ella. A él lo conozco desde la secundaria. Entonces nos hicimos novios en tercero de secundaria. Y les comentaba momentos atrás, duramos 6 años y medio. Fue un proceso difícil, éramos inmaduros. Yo no sabía amar, porque mi manera de amar era como yo había visto a mis padres. Entonces me era difícil como saber cómo amarlo a él, y hubo mucha toxicidad en nuestra relación en ese momento. Obviamente había cosas buenas y por eso seguía, pero también creo que en un punto dependí mucho de él, lo que él hiciera, lo que él comiera, todo, y perdí mi identidad.
En eso llegamos a la iglesia Wow. y nos separamos, estudiamos la Biblia juntos. Desde que empezamos a estudiar la Biblia, pues nos comentaron que sería bueno que nos apartáramos uno del otro. Al principio no queríamos, pero Dios fue mostrando. Después ya teníamos peleas hasta porque la mosca pasaba. Entonces Dios nos mostró cómo a depender de Él. En esos 2 años nos separamos, nos hicimos discípulos, empezamos a dirigir diferentes charlas. Realmente yo ya no creía que pudiéramos regresar. Ni siquiera era algo que estuviera en mi mente presente. Pero Dios en su infinito amor y bondad realmente nos transformó y permitió que volviéramos a hacer una amistad. Wow. Después, pues, se llegó al noviazgo y fue algo realmente sorprendente porque nosotros conocíamos lo peor el uno del otro, pero fue reconocernos ahora con Dios, reencontrarnos con Dios, ver que ahora nuestra dependencia ya no era uno del otro, sino era a través de Dios. Y después de 3 años de noviazgo, pues nos comprometimos. Wow. Al siguiente año nos casamos. Ha sido un caminar maravilloso. En verdad, yo le tenía mucho miedo al matrimonio por lo que viví con mis papás. Yo pensé que tenía, por ahí mi mamá me decía, no, es que es una maldición generacional, ¿no? Como no, nadie ha logrado tener un matrimonio en mi familia estable. Y eso me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo no lograrlo. Me daba mucho miedo fallarle a Dios, fallarle a mi esposo. Pero fue Dios llenándome aún más de sus verdades y diciéndome que me ha hecho una nueva criatura y que incluso el matrimonio no depende de mí si no es Cristo en mí, ¿no? Si no es Cristo en el matrimonio. Me he encontrado con... Ahora yo soy esa mensajera del evangelio para mi esposo y él es ese mensajero del evangelio para mí. Wow. Y eso es algo que nos ha complementado, que nos ha llevado a servir a Dios de mejor manera y que amo hoy estar casada con él. Le agradezco mucho a Dios el hombre que ha permitido que él sea y la mujer que él ha permitido que yo hoy sea, porque mi naturaleza es mala. Y yo lo viví, y lo vivimos cuando éramos jóvenes. Pero Cristo hace las cosas nuevas y eso me anima demasiado. Entonces, pues ese ha sido como ese transitar con mi esposo de que nos hicimos, y ahora en el ministerio, ha sido verlo crecer. Yo lo conocí en la secundaria, no le gustaba exponer, no era muy bueno, pero hoy ver predicar su palabra, realmente veo que es el Espíritu quien lo utiliza, porque por propias fuerzas no podría. Pero es maravilloso, siento que nos complementamos y entiendo más la escritura, que Dios nos hizo esa ayuda para Él y Él esa guía para Dios. Y fue algo completamente, tuve que cambiar mi manera de pensar porque después de que mis papás se separaron, yo viví como en un matriarcado porque mis 3 hermanos, o sea, 2 y yo, vivíamos en la misma casa y mi mamá era la que ponía las reglas, la que hacía las cosas. Y a mí me costaba al inicio trabajo someterme a mi esposo. Cuando me dieron los estudios prematrimoniales me dijeron, te va a ser fácil someterte a Dios porque Él es perfecto. Dice, pero tu esposo que no es perfecto te va a costar mucho trabajo. Y sí, por mi naturaleza, por de donde yo vengo, cuando entiendo el plan perfecto de Dios, cuando entiendo el por qué hace las cosas, porque Él manda cada cosa, me ha abierto los ojos y me ha hecho maravillarme de lo que es el matrimonio. Wow, sin duda, pues el hilo de 3 cuerdas no es fácil de romper y sin duda lo que nos dices, lo que nos estás compartiendo sobre Jesús en el matrimonio y que se cumpla esa escritura, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es algo que, pues, que invitamos a quien nos vea a intentarlo, ¿no?
porque sabemos que no solo llegamos a discípulas, sino que hay otras personas que nos ven. De verdad, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Se puede, aquí hay un ejemplo y no es el único. Es increíble esto que nos compartes y muchísimas gracias por ser tan abierta con tu vida. No es fácil, pero gracias porque creo que eso puede ayudar a mucha gente. Cuéntanos, Dana, ¿quién te invitó a formar parte del servicio de la iglesia de tiempo completo? Humberto y Miriam, ellos pues al estar dirigiendo la región, nos vieron en nuestro servicio con los jóvenes y no toman decisiones ellos solos, sino que hay un grupo principal de servidores dentro de GAM, donde hermanos dirigen diversos ministerios y también nos estuvieron observando, ¿no? Estuvieron viendo nuestro crecimiento con Dios, nuestro servicio con Dios. Se tomó la decisión, nos preguntaron si queríamos entrar a la escuela de misiones. Dijimos que sí, muy emocionados. Pero después nos hicieron una entrevista, el mismo grupo principal de la iglesia, ¿no? Entonces, para preguntarnos también, pues, a nuestros corazones, saber cómo estamos, si es lo que deseamos, porque es renunciar a lo que estudiaste, o mi esposo renunció a su trabajo para servir de tiempo completo en la iglesia. Entonces fue una decisión que tuvimos que calcular el costo, pero que estábamos dispuestos porque sabemos que no hay mejor lugar ni mejor trabajo que estar con Dios, y amo mucho poder hoy servir de tiempo completo a Dios. Amo mucho las amistades que Dios me ha dado, la familia que hemos podido hacer. El trabajar con mi esposo ha sido maravilloso, pero sobre todo dedicar nuestras vidas a Dios. Porque hay una ligera línea entre hacer las cosas para Dios que estar con Dios y hacerlo con Dios. Es constantemente enfocarnos, porque este trabajo sí de repente puede llegar a desviarnos y sacar a Dios de la ecuación, aunque pareciera estar implícito en cada cosa que hacemos. Necesita mucha dependencia de Dios, estar primero nosotros conectados con Dios, pero amo mucho el trabajo que Dios nos ha permitido hacer para Él. En este momento, ¿cómo te sientes con Dios? ¿Cómo sientes tu relación con Dios en este punto? Me lleva a crecer cada vez más en áreas que yo ni siquiera veía. He necesitado ver y ser creativa en mi tiempo y en mi intimidad con Dios, porque lo he visto ahora como una cita que tengo personalmente con Él. Creo que antes mi relación era muy monótona, ¿no? Como lo mismo, me despertaba, como, sí, voy a orar, check, ¿no? Voy a leer mi Biblia. Pero ahora ha sido como, necesito tener citas con Él. A veces me salgo a caminar, ver su creación, ¿no? Maravillarme y asombrarme de ella. Y una oración que tengo es que me permita continuar maravillándome de quién es Él, para no perder de vista y creer que ya lo sé todo, porque creo que puede llegar un momento en mi relación con Dios que es como, ya no necesito leer, ¿no? Ya me lo sé, ¿no? O mis oraciones como vacías. Creo que Dios me pule día con día a poder tener una relación con Él en creatividad, en intimidad, sobre todo en rendición, ¿no? Creo que en esta época he necesitado aprender a rendirme a Él, a que no soy yo, sino necesito realmente a mi Salvador. Sin duda, eso nos da mucho que reflexionar, el siempre estar unidos a Él y no comprarnos el llámese la Biblia, lloro y hacerlo como maquinitas, ¿no? Sino siempre hacerlo con esa dedicación del primer amor. Gracias por esto que nos estás compartiendo. ¿Y en qué área de tu vida ahorita sientes que estás trabajando más? Hace poco más de 3 meses me enteré que estoy embarazada. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Entonces, Dios ha estado trabajando en mi vida el dejar de ser yo,
creo que el dejar de ser como un miedo que me llegó a mí fue ya no voy a tener como la misma cercanía con mi esposo, las cosas van a cambiar, entre emoción, pero también como un duelo de lo que ya no iba a ser por la llegada de un bebé. Pero Dios ha cambiado mucho mi manera de pensar y de decir. Él nos ha hecho dadores de vida, ¿no? Nos ha dicho, tú eres una dadora de vida. El que nos haya mirado con gracia para permitirnos tener una familia también ha sido algo que he tenido que ver. De repente en redes sociales creo que uno puede saturarse de tantas cosas, de cómo es la maternidad perfecta, ¿no? El parto perfecto, el embarazo perfecto, pero Dios me ha hecho ver como, no, solo vas a ser plena en mí. Todas esas cosas no te van a llenar y no va a ser perfecto. Necesitas llenarte de quién soy. Y eso ahora mi deber va a ser pues mostrarle el evangelio a este bebé, ¿no? Dejar mi autosuficiencia y depender completamente de Dios, porque solo Él es quien me va a dar la paciencia cuando la necesite, quien me va a dar el descanso cuando no lo tenga. Y es algo que ahorita he estado aprendiendo. Hace unas semanas tuve un ligero sangrado y me llené de mucho miedo. Y pensé en algún punto que probablemente no se iba a lograr. Yo tengo síndrome de ovario poliquístico y también me habían detectado miomas. Y al quedarme embarazada, lo que la ginecóloga me dijo fue que probablemente mis miomas, como fluye más sangre en mi cuerpo, se pudieran alimentar y quitarle el espacio al bebé y generar un aborto. O que bebé generara más espacio y los miomas desaparecieran. Entonces yo me temía como a esa posibilidad cuando vi ese sangrado. Y me llevó Dios como a decir, yo soy quien hace las cosas, yo soy quien lo permite, y entender que el bebé que hoy permite que esté dentro de mí no es mío, siempre le ha pertenecido a Él. Me ha llevado a entender, incluso en ese momento yo decía, Dios, ahora entiendo con cuánto amor diste a tu hijo y con cuánto dolor lo viste crucificado en esa cruz. Me ha llevado mucho a depender de Él, saber que primero Dios se logra, pero aún si no, siempre le ha pertenecido a Dios y siempre es de Él, no es mío. En esta vida siento que voy a ser como esa guía espiritual quien lo lleve a conocer de Dios, pero al final nunca va a ser mío por completo. Creo que eso es algo que Dios me ha cambiado. Suelo ser muy controladora, pero es Dios diciéndome, no, solo eres una pecadora que necesita a su Salvador. Pues más que nada somos sus hijos, ¿no? Y dice la escritura, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y Él cumplirá los deseos más profundos de tu corazón. Y yo creo que esas promesas siempre se cumplen, ¿no? Además dice que sirvamos y lo demás llegará por añadidura. Y yo confío en que Dios está en control. Parece una palabra muy repetitiva, sobre todo en la iglesia, pero realmente lo creemos. Sí. Él es el que, como tú misma lo acabas de decir, el que dicta. Vamos a confiar. Muchas gracias por esto que nos compartes. Es una gran noticia. No me lo esperaba. Y gracias porque ahorita lo estás compartiendo pues con toda la comunidad de la iglesia. Hablamos de que están dirigiendo el Ministerio de Universitarios y de Jóvenes. Nos faltó aclarar que lo hacen a nivel ciudad. De estos ministerios, ¿nos puedes hablar sobre hermanas o hermanos que te inspiren? A contarnos sobre ellos, sobre qué es lo que te inspira de ellos. Tuve la oportunidad de conocer a 2 chicas, darle los estudios desde jóvenes, y ahorita ya son universitarias, ya casi terminan la universidad, pero han sido mujeres que me han inspirado en su fe, me han retado muchas veces. Una de ellas es muy transparente en sus luchas, es muy transparente en su relación con Dios,
y pienso que eso la ha llevado a crecer mucho y es algo que también necesito hacer. Hay veces que, pues, por prejuicios, lo que sea, uno busca ocultar ciertas cosas, pero en ellas puedo ver a alguien que ama genuinamente a Dios, que ama genuinamente a los hermanos, porque ellas mismas son de las iniciadoras, hacen grupos, ¿no? Y empiezan y van y buscan. Si ven a un joven, si lo que sea, y les preocupa genuinamente sus vidas, se interesan de manera sacrificial por ellos. Y eso es algo que me inspira mucho de ellas, esa pureza en amor por Cristo, no querer recibir algo a cambio, sino de realmente hacerlo por ese amor, porque han entendido quién es Cristo, quién es Dios en su vida. Me inspira, me reta también y me lleva a ser tan transparente como ellas lo son en su vida, y ver su crecimiento me lleva también a querer crecer continuamente y no estancarme con lo mismo. En tus ministerios, ¿qué es el de jóvenes y el de universitarios? ¿Cómo los describirías? Con una pureza de corazón, genuinos, los describiría generosos en tiempo, en espacio, ¿no? En buscar incluso unirse si alguien está en necesidad, ¿no? Los describiría de esa manera. ¿Qué es lo que anhelas para cada uno de ellos? Para el de jóvenes, anhelo que sean hombres y mujeres valientes en compartir su fe, porque quizá muchos los podemos ver, ay, están pequeños, ¿qué van a saber de la vida? Pero realmente saben mucho. Muchas veces me han aconsejado y me han llevado a recordar a Dios en momentos que los he olvidado. Entonces, que no tengan en poco su juventud, que sí busquen ser ese ejemplo, pero de una manera íntegra con Dios, que no dejen de crecer, que no dejen de amar y que aún ese es su caminar con Dios. Si sus papás son discípulos, ellos tuvieron su caminar con Dios y ustedes tienen el propio caminar con Dios, ¿no? Entonces, que no se dejen llevar como es que en esos tiempos o mis papás fueron de esta manera, porque Dios les habla de maneras diferentes y Dios tiene propósitos diferentes para su vida. Entonces, de ellos eso. Y de los universitarios. Bueno, creo que es una etapa donde también, pues muchos están buscando a qué se van a dedicar, qué van a hacer después de la universidad, si se van a casar o no, si van a tener novio o no. Y creo que son dudas que pueden atacar mucho nuestra mente y desviarnos del propósito. Entonces, mi deseo es que se enamoren primeramente de Dios. Puedan entender que cualquier vacío, Dios lo llena. Hay una escritura que dice, 2 han sido sus pecados, se han alejado de mí fuente de agua viva y han creado para ustedes cisternas rotas que no retienen el agua. Creo que como universitarios estamos en esa búsqueda de nuestra identidad, en esa búsqueda, en esa cisterna metemos cosas que al final no nos van a llenar, y deseo que se llenen completamente de Dios, que crezcan plenamente en su relación con Dios, y Dios les va a mandar esa mujer o ese hombre que los va a amar a ustedes porque ama primeramente a Dios, porque conoce quién es su Salvador, porque puede ser sacrificial, porque conoce el sacrificio de Cristo, y que aún por las carreras y todo eso, como tú me lo decías hace un momento, ¿no? Poner nuestra mirada en Dios y lo demás viene por añadidura. Quizá nos vamos a sentir insuficientes, ¿no? Salimos de la carrera y ¿ahora qué? Pero ese ahora qué es acompañados de Cristo. Y Él los va a llevar por ese camino que es mejor para ustedes. Probablemente no es el que queramos, pero es el mejor. Entonces, deseo y anhelo que tengan ese corazón ferviente por Dios, que no se desanimen, ¿no? Si ahorita no están pasando las cosas como ustedes lo desean,
porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y dice que la podemos comprobar si tenemos este cambio de mentalidad. Entonces, deseo y anhelo eso, que crezcan. Algo que yo veía en los hermanos me enseñaban fotos cuando yo entré al ministerio de jóvenes, de ellos de niños, ¿no? Y yo decía, wow, deseo que mi familia crezca en la iglesia, deseo que mis hijos crezcan y ya llegue la temporada donde se están casando juntos, deseo esa unidad que haya entre ustedes, que se puedan ver y puedan decir, lo hemos logrado con Cristo y hemos sido hermanos de batalla. Compártanos sobre el congreso de universitarios que hubo en Tijuana. Sé que estuvo increíble, muchos de mi región fueron. Sí, fue maravilloso. Realmente se llamó metanoia, que es este cambio de mentalidad, el llevarnos a un arrepentimiento verdadero, ¿no? Y entenderlo con el corazón. Y pienso que es algo que necesitamos día con día en nuestro caminar como discípulas, y si se impregna completamente en nuestros corazones, bueno, nos va a durar hasta viejitos. Pero algo que pude ver es el corazón dispuesto de los universitarios para ir. Desde tiempo atrás, y lo pude ver en cada región, vendiendo cosas, sacrificando su tiempo, el esfuerzo. Sabemos que como universitarios, pues, la economía no es la mejor, todavía no tienen una profesión para ellos, pero ver ese esfuerzo de querer estar unidos, de querer aprender juntos, ¿no? Es algo que realmente me maravilló, me inspiró un montón. Las alabanzas fueron maravillosas, ver a cada uno al unísono cantar a Dios, orar juntos, y sobre todo son días donde puedes convivir, puedes pasar más tiempo con los hermanos y conocerse también entre regiones, porque hay veces que estamos como muy encasillados en nuestra región, pero poder conocer diversas historias y que eso nos inspire y seamos esas compañeras de batalla fue algo maravilloso. En verdad que las clases estuvieron increíbles. Espero se puedan subir pronto y también ser parte ustedes de esta energía de los universitarios y de estas increíbles clases. Y hablando de esas clases, ¿ustedes participaron en alguna? ¿Dieron alguna clase? Mi esposo dio la de elementos clave del arrepentimiento. Está ¿Tú interesante. diste alguna clase? No, únicamente lo acompañé. Wow. ¿Y tienes algo como muy concreto de esto que dio tu esposo? Que hay veces que buscamos adormecer el sentimiento, por eso no llegamos como al arrepentimiento, nos sentimos mal por eso que hicimos y buscamos adormecerlo, ya sea con las redes sociales, con personas o saliendo a lugares, pero que es algo que necesitamos ser conscientes y llevarnos a un arrepentimiento genuino, ¿no? Y parte de esa clave es no permitir el adormecerlo y confesar con los otros. Sé que es difícil, que hay veces que da pena, pero que es algo sumamente necesario porque me recuerdan, ¿no? Cuando yo estoy fallando, quién es Cristo en mi vida y el plan que tiene para mí. Y que como ese padre amoroso en la historia del hijo pródigo, él corre a abrazarme cuando yo decido arrepentirme y corre a darme lo mejor que él tiene para nosotros. Y que eso es el arrepentimiento, que te puedes acercar a Dios aunque hayas fallado, pero necesitamos un arrepentimiento en lo profundo de nuestros corazones y no adormecerlos, porque hoy en día con las redes sociales es muy fácil hacerlo. Claro, y esto que dices de confesarnos los unos con los otros, pues es bíblico y claro, el sentido, ¿no? Que es esta consejería bíblica tan importante, porque si no, si tú no confiesas, no hay forma de que te ayuden, ¿no? Es muy, muy profundo esto que compartieron en Tijuana. Y bueno, esperamos que haya más eventos de estos. Yo también vi esa emoción en los jóvenes y todo su esfuerzo. Y bueno, gracias por compartir. No hay de qué, y en 2 años, primero Dios, nos estaremos viendo en Guadalajara. Amén. Estamos llegando al final de la entrevista,
Pero ahorita que te escuchaba citar varias escrituras, ¿tienes una en particular que sea tu estandarte? ¿Nos la puedes compartir, por favor? Claro. Es la que dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y realmente pienso que necesito día con día guardar mi corazón en Cristo. Y dice, por sobre todas las cosas. Creo que hay veces que un teléfono o algo puede ser más importante, que lo guardas y no se lo prestas a cualquiera, ¿no? Sino dices, a ver, voy a tener cuidado a quién le voy a dar mi corazón, ¿no? Y pienso que si mi corazón está entregado a Cristo, si lo guardo incluso de todas esas amarguras, porque dice que Él determina el rumbo de mi vida, que voy a permitir que entre a mi corazón, amargura, enojo, así es como me voy a conducir en cada área de mi vida. Pero si permito que entre incluso los frutos del Espíritu, ¿no? Pues va a ser como me voy a guiar el resto de mi vida y deseo y la recuerdo día con día para no desviarme demasiado, ¿no? Porque sé que de repente es inevitable esos pequeños desvíos, pero en ello es cuando la recuerdo y digo, necesito guardar mi corazón en Cristo, en Dios, en los frutos del Espíritu y no permitir llenarme de lo que mucho tiempo me hizo daño, de lo que por mucho tiempo me guió a malas decisiones, para vivir un poco más conforme a su voluntad, ¿no? Y pues la meta es que lleguemos a esa esperanza de vida eterna, a verlo un día cara a cara. Amén, que así sea. Y bueno, por último, ¿tienes algún mensaje en especial para estas jóvenes y estas universitarias? Porque bueno, estamos en Unidas, que es el Ministerio de Mujeres de ICMA, pero ¿tienes un mensaje que tú les quieras dejar para pues cerrar la entrevista y poderte despedir? Que su valor realmente está en Cristo, su identidad está en Cristo, que las personas muchas veces, y así es el mundo, nos lastima, nos hiere. Pienso que al ver las heridas de Cristo puede sanar nuestras heridas. Al verlo a Él podemos encontrar una identidad que el mundo nunca nos va a dar. Podemos encontrar ese valor, aunque las personas digan lo contrario. En Efesios dice que somos su obra maestra. Somos esa creación hecha con tanto amor, con un propósito, que somos hechas diferentes, pero especiales para Él. Y que no lo olviden, que lo recuerden en su corazón, que nada las haga tambalear de estas verdades que Dios tiene para sus vidas. Satanás siempre va a buscar la manera de engañarnos, la manera de hacernos sentir insuficientes, no valiosas, sin identidad. Pero Cristo se asegura de recordarnos cuál es su verdad y cuál ha sido nuestro propósito desde el inicio. Entonces las animo mucho, tengan una intimidad con Dios cercana, sean creativas en su relación con Dios, sálganse a caminar, oren entre amigas. Ustedes yo creo que son más creativas que yo, pero eso es algo que quisiera decirles. Muchísimas gracias, Dana, por el mensaje y muchísimas gracias a ustedes por ver esta sección, por ver esta nueva entrega. Muchas gracias por su fidelidad y gracias, Dana, por tu tiempo. Gracias a Astrid, que está atrás, y gracias al resto del equipo de Unidas. Las amamos en Cristo y nos vemos hasta la próxima.